Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisca de Lansac. Ella fue una noble francesa que acabaría formando parte de los círculos más cercanos al cardenal Richelieu y a la corona francesa, siendo por ello nombrada como la primera institutriz que tuvieron Luis XIV de Francia y su hermano el duque Felipe I de Orleans, según fueron llegando al mundo. Espero que os guste esta biografía. Francisca de Soubry nació en el año 1582 en algún punto de Francia. Fue hija del marqués de Cortambeau, Gilles de Soubry, y de la esposa de este, Francisca de Bailleul. El matrimonio tuvo al menos 5 hijos en común, siendo Francisca la mayor de sus hijas. No se sabe con exactitud cómo fue su infancia o adolescencia. Solo hay constancia de que gracias a la buena posición de su familia dentro de la nobleza francesa, Francisca fue comprometida con Arthur de Saint-Gelais, quien era hijo y heredero del señor de Lansac, Guy de Saint-Gelais, un caballero francés que destacó en su tiempo como militar y diplomático, celebrándose así su boda el 23 de junio de 1601 en la ciudad de Tours, en Francia. Para entonces, ella tenía unos 19 años de edad en el momento de la unión, y él unos 31. Los recién casados pronto se dedicaron a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener en común al menos 3 hijos: Gilles, quien desempeñaría una carrera militar, y 2 hijas llamadas Francisca y María, las cuales llegarían a casarse con miembros de la nobleza francesa. A partir del año 1609, el matrimonio empezó a estar más presente dentro de la corte francesa, gracias a que su padre recibió el cargo de gobernador de la casa del Delfín Luis, algo que mejoró notablemente la posición de la familia Soubry. En el año 1610, el rey Enrique IV de Francia fue asesinado mientras paseaba con su carruaje por las calles de París, algo que ocasionó que el Delfín Luis se convirtiese en rey con tan solo 8 años de edad, pasando a ser conocido como Luis XIII de Francia. Ante la minoría de edad del pequeño gobernante, la madre de este, la reina viuda María de Medici, asumió la regencia del reino, aunque para ello se apoyó en una serie de favoritos reales para que la ayudasen en la gobernación, siendo por ello que el cardenal Richelieu acabaría llegando al poder en el año 1616 como secretario de Estado. El marido de Francisca pronto se mostraría como un leal partidario de dicho cardenal, que era quien gobernaba prácticamente en Francia tras la figura del rey, algo que también mejoraría la posición del matrimonio ante la corte francesa. Gracias a su buena posición y a la lealtad que mostraba su esposo hacia la corona francesa, el cardenal Richelieu pensó en Francisca para ser una de las acompañantes de la reina consorte Ana de Austria, aunque se duda qué labores llevaría a cabo para la reina, debido a que Francisca no figura en ninguna de las listas de damas de compañía o de honor de la reina Ana. Así que es posible de que solo fuese una mera acompañante que fue puesta ahí para controlar los movimientos de la reina consorte, debido a que Ana de Austria era tratada como una auténtica enemiga por su marido, el rey Luis XIII de Francia, quien desconfiaba de su propia esposa solo por el hecho de ser española. En el año 1622 falleció su suegro, Guy de Saint-Gelais,
convirtiéndose el matrimonio en los nuevos señores de Lansac. Aunque gracias a su cercanía con la corona francesa y a su gran lealtad hacia el cardenal Richelieu, su título fue elevado de rango, pasando a ser desde entonces como marqueses de Lansac. Francisca quería mantener su posición en la corte, fuera como fuese. Por esta razón, no dudó en delatar a su propio yerno, el marqués de Toucy, Louis de Brie, esposo de su hija Francisca, acusándole ante el cardenal Richelieu de formar parte de las conspiraciones que estaba llevando a cabo el duque Gastón de Orleans, hermano del rey Luis XIII, contra la corona y contra el cardenal, algo que provocó que Francisca se ganase la confianza de Richelieu. En el año 1636, los marqueses de Lansac sufrió la terrible pérdida de su único hijo varón, debido a que su hijo, Gilles, fue asesinado por sus opositores, dejando así tan solo una esposa embarazada que alumbraría poco después a una niña llamada Ana Armanda, siendo esa noticia muy dolorosa para los marqueses, los cuales recibieron el apoyo de la corona francesa en aquellos duros momentos. En el año 1638, tanto el rey Luis XIII como el cardenal Richelieu decidieron reorganizar la Casa de la Reina, es decir, expulsaron a todos los nobles y funcionarios que formaban parte de la corte de la reina Ana de Austria, sustituyéndolos así por personajes leales al monarca francés y al cardenal. Por esta razón, a Francisca se le fue entregado el cargo de institutriz del delfín Luis, el futuro rey Luis XIV, el cual acababa de nacer en aquel mismo año. El hecho de ser nombrada como la institutriz del delfín provocó que Marie de Hautefort, que era una de las damas de compañía de la reina Ana y la confidente del rey Luis XIII, se mostrase muy celosa de la marquesa, debido a que dicha dama realmente ambicionaba el convertirse en la institutriz del pequeño delfín. Cuando Francisca fue llamada para presentarse ante la reina Ana de Austria para asumir oficialmente sus funciones como institutriz, la marquesa se mostró como una mujer muy modesta ante la consorte real y sus damas de compañía. Incluso se mostraría amigable con Madame Hautefort, aun a sabiendas de que ésta la envidiaba bastante por su nuevo cargo, asumiéndose un comportamiento simpático y amigable, para que la reina no pusiese ninguna pega por su reciente nombramiento como institutriz del delfín Luis, debido a que era sabido por todos que la reina Ana no soportaba la presencia de Francisca, solo por el hecho de ser una leal partidaria del cardenal Richelieu. Es más, según se cree, el hecho de que Luis XIII y el cardenal le entregasen tal cargo a la marquesa de Lansac solo fue para incomodar a la reina Ana. En el año 1640, la reina Ana de Austria alumbró un segundo hijo varón llamado Felipe, quien se convertiría en duque de Orleans bajo el nombre de Felipe I, siendo este niño también puesto bajo el cuidado de la marquesa de Lansac, la cual ejercería como institutriz de ambos hermanos. Pero entre los años 1642 y 1643, su situación cambió radicalmente, debido a que entre dichos años se produjo la muerte del cardenal Richelieu y posteriormente la del rey Luis XIII de Francia, convirtiéndose así el delfín Luis, de tan solo 4 años de edad, en el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Luis XIV. Ante la minoría de edad del pequeño monarca, la madre de este, la reina viuda Ana de Austria, se convirtió en la nueva regente de Francia.
Ante la llegada al poder de Luis XIV, la marquesa se quedó sin sus principales protectores. Por esta razón, la regente Ana decidió apartar de inmediato a Francisca de su cargo como institutriz, entregando tal puesto a una de las damas de compañía de la reina viuda, María Catalina de Senecé. El hecho de que la marquesa fuese reemplazada rápidamente no pilló de sorpresa a la corte, ya que todos eran sabedores de que la reina Ana no soportaba la presencia de Francisca y estaba deseosa de deshacerse de ella. Tras ser apartada de su cargo, Francisca se retiró de la corte francesa y llevó una vida apartada hasta que falleció el 8 de junio de 1657 a los 75 años de edad en su casa de París. Pese a perder su cargo dentro de la corte, su nieta Luisa de Brie ejerció como institutriz de los hijos y de algunos de los nietos de Luis XIV de Francia. Posteriormente, sus bisnietas Carlota y María Isabel también ejercieron como institutrices de los niños reales, aunque sin duda la más famosa sería su bisnieta Carlota, más conocida como Madame Pompadour, quien fue la institutriz que le salvó la vida al rey Luis XV de Francia, cuando éste era tan solo un niño. No hay mucho más que decir sobre Francisca. Ella fue una noble más que intentó mantener su puesto dentro de la corte francesa, logrando así junto a su marido el poder participar dentro de los círculos más cercanos del cardenal Richelieu y de la corona francesa, algo que les permitió el poder gozar de una buena posición. Esta marquesa sería una de las protegidas de dicho cardenal. Es por ello que sería utilizada para los intereses de Richelieu y del rey Luis XIII de Francia, para espiar e incomodar a la reina consorte Ana de Austria, quien era tratada por la propia corona francesa como una amenaza y como una auténtica enemiga. Francisca acabaría pasando a la historia por ser la primera institutriz que tuvieron Luis XIV de Francia y Felipe I de Orleans, pero pese a perder su cargo y no ser muy recordada actualmente, de ella descienden un linaje de mujeres que ejercieron como institutrices de los niños reales, destacándose especialmente su bisnieta Madame Pompadour, que sería la más famosa de todas ellas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la marquesa Francisca de Lansac. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que destacaron por ser las institutrices de distintos miembros de la familia real francesa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.